Ya lo dijo Andrés, no, si hubiera médicos americanos, acudiríamos. No, sí los hay. Y hay europeos también. Hay muchos médicos Sí, europeos. sí, sí. No, ¿quieres traer a los cubanos porque quedaste con Díaz-Canel, tu hermano? Porque se está llevando una lana. Porque le está regresando el dinero. A ver, en los momentos malos de López Obrador, ¿de qué comía? ¿De qué vivía? Entre muchas otras aportaciones Sí. de las que le mandaba el gobierno de Cuba. Claro. Ahorita que está en el poder le quiere devolver los millones con creces. Son pagos a la dictadura a costa de nuestros impuestos. De este debate que hay sobre la presencia de los médicos cubanos ha dado pauta a que, por ejemplo, los detractores del gobierno del presidente de la República estén ahora criticando esta posición y han destacado en este aspecto tanto Loret de Mola como Broso, donde tratando ellos de hacerse los graciosos, han afirmado que la presencia de los médicos cubanos en México es debido a que cuando López Obrador no recibía ingresos, ese periodo en que López Obrador no recibía ingresos, recibía recursos de Cuba y que ahora la presencia de los médicos cubanos es un pago a la dictadura cubana. Fíjense nada más cuánta mentira en tan pocas palabras. Todos sabemos que en momentos difíciles, cuando efectivamente el licenciado López Obrador no recibía ingresos, no tenía algún trabajo específico, pues se abrió una cuenta, que esa cuenta era Honestidad Valiente. Yo quisiera invitar a los que nos están escuchando, a los que nos ven, que hicieran su comentario de lo que aportamos y lo que aportamos, porque yo también aporté a esta cuenta de Honestidad Valiente. ¿Para qué? Pues fue un llamado del presidente de México para mantener viva la llama de la esperanza y que al final triunfamos. Entonces, esta serie de mentiras, de barbaridades, pues ya se ha hecho costumbre en Broso, en Loret de Mola y en otros de los chayoteros que atacan diariamente las acciones del gobierno de México. Pero dentro de este esquema hay que ver que el licenciado López Obrador tiene una lógica humanista. Esa lógica humanista rompe totalmente el esquema de la lógica neoliberal, que era la lógica, repito, de la moral es un árbol de moras, el que no tranza no avanza, maestro pobre, pobre maestro. No, es romper, reencontrar los valores ancestrales de nuestra patria para acabar con esa conceptualización que metieron en la mente de millones de seres humanos los que tratan de controlar el mundo en el periodo neoliberal. Entonces esta es una lógica humanista, es diferente, y claramente que los que critican al presidente, cómo expresan sus ideas a través de la mayor parte de los medios de comunicación convencional, y la mayor parte de estos medios de comunicación convencionales se acostumbraron a esa lógica neoliberal del machismo, del clasismo, del individualismo, pues tratan de seguir esa misma ruta, pero están chocando con una posición muy clara del presidente y que además van perdiendo en el terreno de la narrativa, de la propia lógica de expresión. Él dijo, incluso en países europeos que se supone tienen la cantidad de médicos y especialistas suficientes, Cuba envió médicos y cuando salieron de Italia, el presidente dijo, el pueblo y la gente de Italia homenajeó a los médicos cubanos. Es decir, aún en un país europeo que se entiende que están más desarrollados que los países latinoamericanos o que Cuba, en el esquema simplista de países subdesarrollados y países industrializados, aún ahí se notó y fue importante y trascendente la presencia de los médicos cubanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra formación. Pero en el caso de México, el presidente ha reiterado que se va a contratar a todos los médicos mexicanos, que eso es muy importante. Pero en los lugares como la selva lacandona o la montaña de Guerrero, etcétera, pues van a estar médicos cubanos, donde por algunas razones diversas, sobre todo por el concepto que se generó en el periodo neoliberal del individualismo, del clasismo, pues algunos médicos no van. ¿Por qué? Porque está arraigada esa posición. Y digo algunos médicos, no lo generalizamos a todos. Pero es muy importante porque esto forma parte de la lucha ideológica que está
digamos, al rojo vivo en nuestro país. Entonces, en este tenor, fíjense, hay un nuevo descubrimiento. Todos sabemos que en estos días, de los videos que se han estado difundiendo de Alito Moreno, podríamos decir que él inventó un nuevo apotegma. Ese sí se voló la barda, porque por ejemplo en el periodo de Porfirio Díaz, cuando había escritores o dirigentes sociales opositores al gobierno de Porfirio Díaz, pero sobre todo periodistas, Porfirio Díaz tenía el apotegma plata o plomo, es decir, si no se alineaban a pesar de recibir dinero, pues era plomo, los mataban. O también él utilizaba otro apotegma. Cuando había algún periodista que criticaba al gobierno de Porfirio Díaz, entonces Porfirio Díaz decía, ese gallo quiere su maíz, y le daban su maíz o su chayote. Pero Alito Moreno inventó algo nuevo que rebasa el apotegma de Porfirio Díaz. Ya no es ni plomo para acallar a los periodistas opositores, ya no es también el chayote, sino ahora Alito Moreno dice que a los periodistas o a los que están en contra de las tesis de ellos, dice, no los mates a balazos, mátalos de hambre. Es decir, ya quitó las balas, ya quitó el chayote y el maíz, y ahora es el hambre. No, pues sería un buen discípulo y además superaría a Porfirio Díaz, Alito Moreno, pero desafortunadamente para él esos tiempos ya pasaron, se quedaron en el basurero de la historia. Él se adelantó, o sea, estas ideas pues ya son dignas del basurero de la historia. Pero incluso los mismos que se dicen periodistas, por ejemplo, el propio Broso o Loret de Mola, ¿qué dicen de esta posición de Alito Moreno? Seguramente no dicen nada o lo tratan de manera amigable, porque cuando vino la consigna de Todos somos Loret, pues uno de los que más apoyó esta tesis fue Alito Moreno. O sea, son la misma cosa, están en la misma tesitura de oponerse al gobierno, aunque en sus razonamientos ya no se encuentra ni siquiera lógica, se encuentra nada más odio, se encuentra rencor, se encuentra venganza, lo cual choca con la posición humanista de nuestro presidente. Por eso yo reitero, los que aportamos a la cuenta Honestidad Valiente para ayudar al presidente, al hoy presidente de México, a recorrer todo el país y seguir manteniendo en alto la llama de la esperanza, les pido por favor que hagan sus comentarios a través del Facebook y que se suscriban a nuestra cuenta en YouTube. Que tengan muy buen día.